En primer lugar, darle las gracias por venir a este acto que se enmarca en la ruta cultural que el Centro de Estudios Locales de Vinalopó viene desarrollando por toda la comarca, para presentar lo que es el número 13 de la revista Vinalopó, que la están viendo. Este año dedicada a recuperar la memoria de esos personajes secundarios, entre comillas, porque no son los primeros espadas en argot taurino, como Vicente Poveda, como Emilio Castelar, como Azorín, como Jorge Juan, ¿no? Es decir, que han tenido una proyección nacional, inclusive internacional, sino que son esas figuras que están en la mente de todos los pueblos, que jugaron un papel muy importante, o que inclusive se desconoce la existencia de esos hijos de cada uno de nuestros pueblos que tuvieron una gran importancia, ya no solo en el pueblo, sino a nivel provincial e incluso nacional. Podemos ver un repaso por los pueblos de todo el Vinalopó, desde Villena hasta Crevillente. Encontramos personajes, porque la revista de Vinalopó, como su nombre indica, refleja la historia, las costumbres, la geografía de toda la comarca, o de todas las comarcas unidas por el río Vinalopó. Por otro, una comarca procedente de la formación de antiguos dos reinos, el reino de Castilla, caso de Villena y Sax, con el reino de Valencia y el resto de pueblos. En primer lugar, a los socios, evidentemente, que con su aportación económica y su aliento apoyan nuestra labor, especialmente a la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó, formada por Petrel, Monóvar, Sax y Elda, que año tras año apoyan en su medida esta iniciativa cultural, así como el Instituto de Cultura Juan Giralbert de la excelentísima Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Petrel, no porque estemos en Petrel y tengamos sentados en la mesa al alcalde, sino porque ahí están las publicaciones del CEL, donde siempre figura el logotipo del Ayuntamiento de Petrel como principal colaborador y constante colaborador del CEL, aparte de otros ayuntamientos que puntualmente colaboran o bien económicamente o bien con la logística de otros actos culturales, como puede ser el Ayuntamiento de Monóvar, el Ayuntamiento de Sax, el Ayuntamiento de Novelda, el Ayuntamiento de Elda. Para este acto tenemos en la mesa, en primer lugar, a Mari Carmen Rico Navarro, que le daré la palabra a continuación, cronista de la villa de Petrel, conocida de sobra por todos ustedes por su dilatada trayectoria profesional a cargo de la Biblioteca Municipal, y así como por su abundante biografía en temas de Petrel, sobre las calles de Petrel en blanco y negro, además de su trayectoria como directora de la revista Festa de Petrel. Iba a decir viejo conocido, pero no es viejo, es un conocido del CEL, porque junto con Mari Carmen también han colaborado continuamente con la revista del Vinalopó, precisamente haciendo historia de los apellidos, quizá de los más frecuentes en Petrel, como son los Pérez y como son los Rico, y que actualmente se encuentran trabajando sobre el apellido Amat, que espero que será el próximo apellido que aparezca en las páginas de la revista del Vinalopó. ¿Qué puedo decir de Enrique Mira Perceval? Enrique es una personalidad, una autoridad en la materia de lo que es heráldica y genealogía. Es correspondiente de las academias valencianas de heráldica y de genealogía. Es un verdadero lujo tenerlo aquí esta noche. Es un verdadero lujo que colabore habitualmente con nosotros en la revista del Vinalopó, y les invito a que visiten su blog, su página web personal, donde sin duda, para estudiar los apellidos de casi todo el Vinalopó, es indispensable consultar el trabajo que a lo largo de años y minuciosamente y silenciosamente, como se hacen los buenos trabajos, viene poniendo a disposición de todo el público, cosa que no suele ser habitual. Para cerrar el acto, Pascual Díaz, alcalde de Petrel, y me congratulo decir que es socio del Centro de Estudios Locales del Vinalopó desde hace muchos años, es decir, antes de dedicarse a la política, cuando era director del Colegio Reina Sofía, que ya desde entonces apoyaba
como un socio de base, sigue apoyando la iniciativa cultural del Centro de Estudios Locales del Vinalopó, que nació precisamente aquí, en Petrel, como Centro de Estudios Locales de Petrel, con una proyección comarcal que en ese momento, pues evidentemente, ha superado las barreras provinciales, porque bueno, pues hay socios en Valencia, hay socios en Castellón, Barcelona, incluso en Pontevedra tenemos un par de socios oriundos de Petrel, pero residentes en Pontevedra. Dejo la palabra. Las primeras reuniones se celebraron en esta biblioteca. Sí, exacto, correcto. Entonces, bueno, pues es un lujo siempre venir a Petrel, porque además el CEL Vinalopó tiene la sede social en Petrel. Entonces, desde aquí agradecer públicamente el apoyo que el Ayuntamiento de Petrel, desde el nacimiento del Centro de Estudios por entonces locales de Petrel, ha venido brindando a nuestra asociación, que en definitiva es la suya. Asociación de Estudios Históricos, que pretende divulgar y potenciar el estudio del pasado de nuestros pueblos, al tiempo que crear conciencia de comarca, poniendo en valor aquellos elementos que nos imprimen personalidad propia, que nos unen como comunidad en un espacio determinado a lo largo del tiempo y que nos diferencian frente a comarcas vecinas. A lo largo de los 12 números anteriores y de este que ahora presentamos, la revista es una vía abierta de integración, comunicación y relación entre todos los pueblos y colectivos que viven en la ribera del río, desde su nacimiento hasta su desembocadura, desde el Alto Vinalopó hasta el Bajo Vinalopó, desde Bañeres hasta Santa Pola y Crevillente. En este sentido, he de agradecer y felicitar públicamente a mi amigo Gabriel Segura, presidente del CEL, y a todo su equipo por esta labor continuada de promoción, estudio y divulgación de nuestra identidad como pueblos y como comarca. Quiero también felicitar a los autores de los artículos que recoge esta publicación por sus magníficos trabajos y agradecerles su generosidad al compartir su conocimiento con todos nosotros, al tiempo que invitarles a seguir participando en esta publicación siempre interesante y enriquecedora. Revista tras revista, han sido muchos los que han colaborado con excelentes trabajos. Creo que es una suerte que haya personas que se dedican a investigar y que con su paciencia y esfuerzo nos permitan descubrir aspectos desconocidos de nuestra historia. Respecto a la estructura de la revista y siguiendo el esquema ya clásico desde el primer número, allá por el año 1998, la publicación cuenta con un dossier, como ha explicado Gabriel, y el de este número lleva por título Personajes del Vinalopó, apartado temático dedicado en esta ocasión a recuperar la memoria de esos personajes de segunda fila, entre comillas, de nuestros pueblos, que sin llegar a ser los Castelar, Azorín y Jorge Juan, fueron figuras de gran trascendencia profesional, social o política en su momento, pero a los que el paso del tiempo ha ido borrando de la memoria colectiva. Esta revista desvela aspectos desconocidos de una amalgama de personajes, médicos, políticos, sindicalistas, fotógrafos, sacerdotes, músicos, industriales, que desde el ámbito local, comarcal o provincial e incluso nacional jugaron un importante papel en diversos campos profesionales o de las artes. Se inicia el dossier con el trabajo del profesor Mateo Mando Amorós, que lleva por título Apuntes para una biografía de José Guillén Hernández, intelectual y artista exiliado en México y más tarde en los Estados Unidos, y figura clave en la transferencia del oro del Banco de España al de Rusia. Su papel como secretario personal de Marcelino Pascua, embajador de la República Española y de la Rusia de Stalin, le convierten en una pieza clave para conocer el episodio de la historia de España conocido como el oro de Moscú, tal y como lo ha reconocido el mismo Ángel Viñas en su extensa producción bibliográfica sobre este tema. Por su parte, y siguiendo el curso de las aguas de nuestro río Vinalopó, que da nombre a la propia revista y al Centro de Estudios Locales, el archivolver o bibliotecario cronista oficial de la Vía de Sacs y buen amigo Vicente Vázquez escribe en esta ocasión sobre don Juan Sánchez Andújar, cura de Sacs, diputado a las Cortes de Cádiz, que aunque manchego de nacimiento, ejerció el ministerio sacerdotal en la vecina villa de Sacs. Este párroco, prototipo de sacerdote ilustrado, preocupado por el progreso económico y bienestar de sus feligreses, más allá del ámbito estrictamente religioso, fue designado diputado a las Cortes de Cádiz por el Reino de Murcia,
donde por entonces se encontraban incluidas tanto Sachs como Villena. A pesar de su talante ilustrado dieciochesco, la deriva liberal de las Cortes gaditanas fue el motivo por el que solicitó su sustitución por otro representante, hecho que con la reinstauración de la monarquía absoluta por parte de Fernando VII le fue reconocido al final de sus días con su nombramiento como tesorero de la Catedral de Orihuela, donde falleció en 1817. Con un mayor número de colaboraciones, un total de 5 artículos firmados tanto por reconocidos investigadores como por autores noveles, pero con elevados conocimientos en la materia, vienen a descubrirnos a 5 hombres de singular trayectoria, que vienen a enriquecer el elenco de eldenses notables publicados por el recordado cronista Alberto Navarro Pastor. 5 hombres, 5 siglos de historia eldense quedan plasmados en las reseñas biográficas estudiadas. Miguel Ángel Guillo Ortega, siguiendo la labor de documentación de la vida y obra de los miembros de la Casa Condal de Elda, nos presenta el artículo Alonso Coloma, 1557-1606, Nobleza, Poesía y Religión, sobre la figura de este segundón de los Coloma, sin duda el miembro más interesante de esta familia desde el punto de vista literario. Fue poeta y también llegó a ostentar las mitras episcopales de Barcelona y Cartagena. Trabajo en el que, como bien nos tiene acostumbrados este investigador autodidacta, da muestras de su amplio conocimiento y gran interés por recuperar la vida y obra de los primeros Coloma, aquellos que llevaron el nombre de las tierras del condado a las más altas cotas de la vida social, cultural y política de la España del siglo de oro. Por su parte, Israel Castillo García presenta su artículo Felipe de Valera, 1655-1709, un militar eldense al servicio del archiduque Carlos. Trabajo que viene a constituir el primero con el que este novel investigador eldense inicia la difusión de los resultados de un ambicioso proyecto de investigación sobre Elda y Petrer en la Guerra de Sucesión a la Corona de España y que pergeña la trayectoria profesional de un eldense de origen familiar sajeño e hijo del gobernador del condado de Elda. Militar de carrera integrado en los ejércitos de la monarquía hispánica, que llegó a ser nombrado gobernador de la isla de Santo Domingo, aunque no llegó a tomar posesión del cargo por el estallido de la guerra civil ocasionada por la sucesión al trono de España. De Fuentereguera, asalto a Elche, saqueo de Sachs y defensa de Cartagena, todo en 1706, y asedio de Denia en 1708, donde cayó preso, siendo conducido a una cárcel en Valladolid, donde falleció al año siguiente. El siglo XIX eldense queda representado por la figura de Justo, juez y sirvent, un médico homeópata en el olvido. Es el título del trabajo presentado por Juan Antonio Martín Cebrián, investigador y divulgador autodidacta en proceso de formación académica, que nos ha dado a conocer muchos aspectos interesantes referentes a Elda y a Petrer. Valga recordar su asidua colaboración en nuestra revista Festa. En este trabajo nos trae a las manos las breves y escasas pero sugerentes notas que ha podido recuperar de este ilustre médico homeópata eldense de nacimiento, que ejerció en Valencia, tan desconocido en Elda como respetado en los círculos médicos madrileños y valencianos de mediados de la 19ª centuria. Por su parte, Vicente Vera Esteve agradezco esta noche su presencia entre nosotros y enmarcando en su línea de investigación sobre el Banco de Elda y la financiación de la economía eldense de posguerra, nos deleita con el trabajo titulado Del Banco de Cartagena al Banco de Elda, José de Juan Gutiérrez, un gran emprendedor, con el que reparte la vida de un eldense de pro, aunque nacido en Cartagena en 1889. Supo hacer de Elda su pueblo, otorgándole el fruto de su mejor hacer profesional al frente de la entidad bancaria eldense por naturaleza, rescatándola de la crisis al final de la guerra civil y revitalizándola hasta la consecución de beneficios, convirtiéndola en la principal fuente de financiación de las actividades empresariales eldenses de posguerra. El profesor e investigador José Ramón Valero Escandell, y siguiendo su enriquecedora trayectoria en el mundo de la investigación,
aporta a la revista del Vinalopó un magnífico estudio sobre la figura de Vicente Gil Navarro, un alcalde en julio de 1936. Hecho que permitió el desencadenamiento de una escalada de violencia con asaltos, incendios y asesinatos a los que Vicente Gil se opuso con todos los medios a su alcance, hasta con riesgo para su propia vida. Pero como bien dice José Ramón Valero, era demasiado para un hombre solo. Su firme oposición a los actos violentos e incontrolados fue lo que le permitió, tras la finalización de la contienda y la consiguiente represión política, el salvar la vida y fallecer junto a su familia en 1964. Monóvar también está presente en la revista con un artículo de Julio Arturo Cerdá Pugnaire sobre su antepasado Arturo Cerdá y Rico, médico y fotógrafo. Monovero de nacimiento, médico de profesión y fotógrafo de vocación. Arturo Cerdá fue un verdadero innovador en las técnicas fotográficas de la España de finales del XIX y principios del XX. Está considerado el introductor en nuestro país de la fotografía estereoscópica, eso que ahora despierta el furor en las salas de cine por parte del gran público y que ahora denominamos 3D. Como maestro de la fotografía, fue consciente del valor documental, casi histórico, de la fotografía costumbrista y de paisajes sociales, vertiente que practicó hasta la saciedad y gracias a la cual se conserva una extensa colección de fotografías de paisajes del Vinalopó. El Mestre Fenoll, una vida ligada al movimiento obrer november, escrito por Antonio Rico García, traza la biografía de Lorenzo Fenoll, conocido popularmente como el Mestre Fenoll. Este personaje, de la referencia social en Novelda durante décadas, nació en esta población, siendo protagonista de los momentos más duros del movimiento obrero en la lucha por las libertades y derechos laborales. El Mestre Fenoll fue siempre un hombre comprometido y ligado a los movimientos progresistas y obreristas de Novelda. Fundó varias entidades obreras, especies de Montepío a favor de los trabajadores, siendo un activista del pacifismo y del espiritismo, como corriente filosófica de amplia difusión en las primeras décadas del siglo XX. Siguiendo el curso aguas abajo del río Vinalopó, llegamos a Aspe, donde Cecilio Martínez Cerdán nos deleita con un trabajo sobre Eduardo Gilabert, concertino de Chapí, músico aspense que colaboró estrechamente con el maestro Ruperto Chapí como concertino de las zarzuelas estrenadas por el maestro de Villena. Como virtuoso del violín, cursó estudios musicales en la Escuela Nacional de Música de Madrid, ciudad en la que ejerció hasta los 29 años, cuando regresa a su pueblo natal. En Aspe, pronto se hizo cargo de la banda municipal, llegando a componer el himno a la Virgen. En este sentido, la familia custodia con verdadero celo, casi como si fueran objetos de culto, la extensa biblioteca de partituras musicales, así como los instrumentos musicales del maestro Gilabert, entre los que sobresale un violín modelo Steiner, fechado en 1659, verdadera joya musical, pues junto con los Stradivarius son considerados los violines más perfectos del mundo. El profesor previllentino Bienvenido Mas Belén, ha sido colaborador de esta revista, nos sorprende en esta ocasión con el estudio que lleva por título El Julio Gallardo y el Francisco Llopis, la concurrencia de dues famílies d'Esparters a la antigua casa de les Persianes de Crevillent. Es precisamente esta emblemática casa crevillentina, la Casa de las Persianas, la que sirve de nexo de unión a dos sagas de industriales esparteros que ejercieron su actividad empresarial en este inmueble de estilo neomudéjar, hoy día parcialmente desaparecido, y que se constituía como uno de los mejores ejemplos de esta arquitectura de principios del siglo XX. Cierra este interesante y elaborado bloque de personajes el trabajo de José Ojeda Nieto, que bajo el título Cosme Damián Caball, erasmista valenciano o simple mestre de la gramática de Orihuela. Seguidor de Erasmo de Rotterdam, su magisterio en la antigua gobernación de Orihuela, impregnó durante décadas las enseñanzas impartidas en la Universidad Orcelitana durante la primera mitad y años centrales del siglo XVI. Serán precisamente las ediciones de Erasmo, las leídas por Damián Caball,
a la que el autor aporta en el apartado gráfico para demostrar la censura a la que la Inquisición sometió a partir de la llegada al trono de Felipe II a todo aquello que oliera a pensamiento europeo, a erasmismo, por temor al contagio protestante. Sin duda, como habéis podido observar, un amplio dossier de la mano de 12 autores, con 12 trabajos que vienen a enriquecer la historia de nuestra comarca y a aportar nuevas perspectivas a la investigación y comprensión de toda nuestra historia a lo largo de 5 siglos. Tras el dossier, la sección varia de la revista del Vinalopó la inicia el trabajo de José Fernando Domené Berrú, titulado La iglesia de Santa María de Villena y el tipo de iglesias con doble capilla por tramo. Este prolijo autor, cronista oficial de la fiesta de moros y cristianos de la ciudad del Alto Vinalopó, nos trae a colación el estudio histórico y arquitectónico del templo cristiano más antiguo de Villena. Siguiendo la estela del trabajo presentado en la revista número 12 del Vinalopó sobre la iglesia de Santiago, también de Villena, hace un repaso por la evolución de este templo, de sus fases constructivas y sucesivas reformas desde el siglo XIV hasta mediados del siglo XX, poniendo en relación este templo con las parroquiales de Sax, Castalla y Viar, caracterizadas todas ellas por poseer doble capilla por tramo. Peculiaridad arquitectónica que permite encuadrarlas estilísticamente en el momento de transición del mundo gótico al gusto renacentista. En definitiva, un muy buen trabajo del estudio histórico-arquitectónico tan necesario en nuestra zona y que deberíamos tener de todas las iglesias parroquiales de los pueblos del Vinalopó. Para indagar sobre sus antepasados y a la vez habernos permitido conocer el origen y la evolución de otras muchas familias, y ya no solo de Petrer, sino de toda la comarca. Sus conocimientos sobre genealogía son impresionantes y su método de trabajo es muy exhaustivo. Es un trabajador incansable y desde pequeño, ya con 13 años, se interesaba por estos temas. Yo desde aquí y como persona que quiere a su pueblo me gustaría manifestarle públicamente mi más sincera gratitud por poner a disposición de todos nosotros sus amplios conocimientos. No quiero dejar pasar la ocasión para recomendaros, como antes lo ha hecho Gabriel, el blog que Enrique tiene en Internet. En él aparecen genealogías de muchos apellidos y en él se puede apreciar el ingente trabajo que realiza. Estoy segura, y no crean que exagero cuando digo que es una de las personas más entendidas en genealogía de toda España. Volviendo a centrarnos en la revista del Vinalopó, el trabajo que conjuntamente hemos realizado es el tercero sobre nobiliaria y genealogía en el Vinalopó. Pues en su momento ya publicamos a los Rico y a los Pérez, tocando en esta ocasión el turno a los maestres de Elda y de Petrer. Verdadero linaje familiar a través del cual se puede estudiar una parte de los protagonistas de la vida social y política de nuestros pueblos durante los siglos XIX y XX. Una vez publicado estamos ya trabajando en una cuarta entrega, pues podemos anunciar a modo de primicia investigadora que tenemos muy avanzado el estudio sobre la genealogía de los Amat. En este sentido, quiero aprovechar el foro en el que nos encontramos y desde esta tribuna lanzar el guante de su publicación a mi amigo Gabriel Segura para que tenga bien incluirlo en la próxima revista del Vinalopó. En la sección varia, Azpue vuelve a tener protagonismo, al ser el municipio donde se desarrolla la vida de dos generaciones de una misma familia. De la mano del investigador de origen español, pero afincado en Bélgica, para que vean lo lejos que llega el Sal Vinalopó, Jean-Paul Escudero nos trae el trabajo titulado Resistencia al catolicismo, una familia d'Asp als segles d'Anna Huivin. Podemos aproximarnos a la realidad de una parte de la sociedad española profundamente anticlerical, al tiempo que respetuosa en las creencias religiosas. Bárbara Payá Rodríguez y su hijo Pablo Puerto Payá son ejemplos de esta dicotomía tan propiamente española que el autor pone en relación, estableciendo sugerentes paralelos con la resistencia a la conversión de los moriscos españoles. Citas, pensamientos, frases hechas vienen a apoyar su interesante hipótesis de trabajo. Del medio de Vinalopó saltamos al Bajo Vinalopó y le toca el turno a Elche.
donde de la mano de Vicent Soler Selva nos encontramos con el trabajo titulado Les arrels republicanes de la Biblioteca Municipal de Elche. El título sintetiza a la perfección el contenido de esta colaboración que nos retrotrae a los orígenes de la Biblioteca Municipal, estrechamente ligada a una de las aspiraciones de los republicanos ilicitanos, que una vez proclamada la Segunda República se vio secundada por las disposiciones ministeriales al efecto, creando la Biblioteca del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Elche, verdadero origen de la actual Biblioteca Municipal, como así lo demuestra los más de 1000 volúmenes inventariados por el autor. Biblioteca que, a tenor del aire librepensador y aperturista de los primeros años de la República, acogía obras y tratados de los autores más importantes de la época, en ciencias, higiene, gramática, biología, matemáticas, pedagogía, etc. La sección Recupera se inaugura por primera vez en la revista del Vinalopó número 13. En esta ocasión recoge un trabajo del alicantino y célebre naturalista y geólogo Daniel Jiménez de Cisnero, titulado Hallazgos de huesos de Bos primigenius en el cuaternario de las cercanías de Sants. Esta sección pretende recuperar, como su nombre indica, aquellos trabajos que, bien por su antigüedad, bien por su publicación en foros restringidos, son difíciles de localizar para los investigadores y lectores aficionados, y desde el SER se ha pretendido poner al alcance de todos, volviéndolos a publicar. Antes de pasar a la sección que se denomina Opus, en latín, Opus Citatum, en lenguaje normal, reseñas, me gustaría recordar como archivera la anécdota que en esta revista no aparece la sección Documenta. Si antes arrojaba el guante sobre la publicación de los Amat, en esta ocasión me dirijo de nuevo a Gabriel con el fin de que sería interesante recuperar esta sección, ya que son muchos los fondos documentales del Vinalopó que se podrían tener difusión a través de esta revista, tanto fondos documentales de carácter histórico, eclesiástico, municipal, que sería interesante pues que volviesen algunos autores a preocuparse y a incluirse. Por último, la sección Reseña, ya estoy acabando, recoge las publicaciones más destacadas que a lo largo del 2010 se han dedicado a nuestros pueblos del Vinalopó. Juan Benajir, al que también agradezco, mi amigo Juan, su presencia entre nosotros, investigador eldense, reseña el webquest El cine que vio a Zorín, obra en la que, en formato CD, se pone de manifiesto la faceta cinéfila del maestro Monolero, como uno de los primeros críticos de cine que tuvimos en España. El propio Gabriel Segura recensiona el libro La comunidad morisca del Vinalopó, que recoge los resultados científicos del tercer Congreso de Estudios Locales del Vinalopó, celebrado en Novelda en el año 2009, con motivo de la conmemoración del 4º centenario de la expulsión de los moriscos. La reseña del libro de mi amiga Sabina Sins y de mi amigo Pablo Carrillos, El paisaje agrario aterrazado en Petrer, un trabajo muy riguroso y fundamental para conocer el medio rural de Petrer y su evolución, también tiene su espacio en esta revista. Y por último, Alicia Cerdá Romero, archivera bibliotecaria de Monóvar y buena amiga, reseña la última publicación editada por el Ayuntamiento de Monóvar. Manuals de Consells de Monòver, segles XVII, 1611-1689. En la estela de otras publicaciones de fondos documentales de Monóvar, Rafael Poveda, Marcial Poveda y Consuelo Payá publican la transcripción y estudio de este verdadero libro de actas municipales del 17, que durante años estuvo en paradero desconocido. Después de este breve y rápido, aunque os haya parecido algo largo, repaso por los trabajos contenidos en el número 13 de la revista del Vinalopó, me gustaría haber conseguido motivaros para que emprendáis la lectura de todos o aquellos trabajos que más os hayan interesado o llamado la atención, pues todos y cada uno de ellos nos permiten conocer retazos de la historia de nuestra tierra y de nuestra gente. Eran gobernadores del condado de Elda, también lo eran de Monóvar, y luego prácticamente desaparecieron en el 18. Evidentemente fue por haber participado en el bando oscatista.
es inevitable cuando eres genealogista que cuando te nombran un apellido, una persona, empiezas a ver la historia en esa época. Y eso es lo que me ha pasado. Esas personas también eran caballeros de la Orden de Malta y están sus expedientes y se pueden encontrar. Luego ha habido otro artículo que has hablado de los puertos, curiosamente también. Los puertos son de parte de mi familia, de mi tatarabuelo era Antonio Miraperceval Puerto, y los puertos son de Aspe, se conoce su genealogía, lo he mirado, hay un árbol, llegan y conozco a las familias estas. El que más lejos llega, esa persona creo que se casó 3 o 4 veces. Y una de esas mujeres con las que se casó, creo que se llamaba Feliciana Valera. O sea, unas casualidades. Como digo, son personas, oyes nombres y te vas a ver a las familias de entonces. Por eso digo que algunas personas piensan que la historia la mueven las ideas. Otras, sin embargo, entre las que me incluyo, pensamos que las mueven las personas. Al fin y al cabo, ¿quién crea las ideas? Las personas. Ser genealogista facilita ver la importancia de las personas en los acontecimientos históricos. Y lo que hoy me ha pasado es un ejemplo. No cabe duda que grandes personajes de la historia, como los reyes, conquistadores, inventores, han tenido una influencia notable en el devenir histórico, nadie lo duda. Pero ¿qué influencia pudieron tener nuestros abuelos? ¿Quiénes han estudiado sobre ellos? En la mayoría de los casos, nadie. Y en muchos casos ignoramos incluso a qué se dedicaron. Son muchos los que estudian a las casas reales, a conquistadores, a inventores, pero ¿quién va a investigar a los Rico, a los Pérez, Maestre, Amat, Planelles, Pérez, y así podríamos seguir? A lo mejor algunos locos como yo, como Carmen, y algunos otros que conozco y que hay por ahí. Si no somos todos nosotros, ¿quién lo va a hacer? En nuestras manos está conocer la historia sobre nuestros abuelos. Y de verdad que lo podemos conseguir. En mi caso particular, soy de familia de Aspe, fui a Aspe cuando ya era joven, sigo siendo joven. Me habéis dicho antes, pensaba que era una persona mayor, me suele pasar mucho, que piensan que soy mayor, debe ser por el tema, no sé, por algo, y luego se sorprenden. Bueno, fui a Aspe y no había nada, me encontré muchas cosas, que si la iglesia, que si los libros han quemado, que si no sé qué, no sé cuánto. 11 años después volví a Aspe y se había encontrado un libro con más de 100 árboles genealógicos. Con eso llegué al siglo XVII. Fui a Novelda y encontré unos libros genealógicos con árboles genealógicos y me llegaron hasta 1402. Eso con los Mira. Si yo lo he conseguido, cualquiera de todos vosotros lo podéis conseguir. Evidentemente no estaréis tan locos como yo para no poder ni dormir a veces pensando en cualquier nombre que me hayan nombrado. Y entonces cuando ocurre esto, cuando alguien quiere conocer a sus abuelos, es cuando aparece el genealogista. Es ese Hércules Poirot que busca cualquier pequeño detalle que le ayude a cuadrar las piezas del enigma. Otro caso curioso, por ejemplo, fue me dieron, por ejemplo, las cartas cruzadas de amor que se daban entre mi bisabuelo y mi bisabuela. Se llegaban a escribir todos los días y a veces dos. Porque era el mail entonces. Súper curiosísimo. Llega a ser un diario, pero no
fabricado como para contar algo, sino muy natural. Tan natural que como que para casarse. Y eso cuando lo ves hoy en día, te quedas, ¿cómo ha cambiado la vida? Ahora para casarte, que si tienes que tener la casa, que si tienes que no sé, pero si solamente eran casarse, tampoco era tan importante. Todo es más relativo. Cuando empiezas a ver cómo era antes, te cambian un poco los conceptos de todo. Pero antes de continuar un poco, hablemos un poco de los personajes de esta historia. Si me lo permite, empezaré por mí, aunque ya he empezado a hablar un poco de mí. Cuando era niño me gustaba oír a los mayores, a mis padres y tíos contar nuestras historias de la familia. Me podía pasar horas escuchándoles, me encantaba. Y cuando se iba me quedaba soñando en esas historias. Pasaron los años y sentí la necesidad de dejarlas escritas. Pero luego me hice una pregunta. ¿Serán de verdad estas historias? Tenía solo 13 años y comencé a investigar en archivos y bibliotecas. Y así hasta hoy. Le he comentado muchas veces a Mari Carmen que cuando en esa edad pues iba al casino de Alicante, era a la biblioteca del casino de Alicante y era muy... no son como las de ahora con mucha luz, sino muy cerrada, todo de madera, libros antiguos y personas muy mayores leyendo el periódico. Claro, entraba yo, me quedaba, qué cosa más rara. Pues bueno, así de raro era un poco yo. Bueno, el caso es que me he convertido en un genealogista. ¿Pero qué es ser genealogista? Algunos dicen que es un coleccionista de parientes, y en parte es verdad. Pero es más que eso, pues un genealogista no investiga solo a su familia. Cuando comencé, y bueno, Carmen lo conoce, ¿no? Cualquier persona me interesa. Cuando comencé con todo esto, el marqués de Sierra Bullones me dijo una frase que recuerdo siempre que inicio una investigación. Todos los hombres de cualquier época dejan huella, y nosotros los genealogistas nos dedicamos a encontrarlas. Y es verdad, piensen por un momento en ustedes mismos. ¿Cuántos documentos han firmado en su vida? Desde escrituras hasta documentos niños como una matrícula escolar o tarjetas navideñas donde comenzáis diciendo querido tío, querida tía, querido hermano. Todo eso son huellas que vamos dejando. Y somos los genealogistas luego lo que queremos. Cualquier papel, en cualquier documento, papel, puede haber un dato. Detrás de una fotografía antigua, detrás de un cuadro, puede haber. Hay tantos datos que pueden haberlo incluso en las cubiertas de los libros. En el caso de un pariente, se encontró el documento que venía en la cubierta, que se usaban antes papeles para hacer las tapas de los libros. Pues en el cosido habían utilizado un papel y ahí venía una información sobre una persona, que era la que estaba buscando. Cuando se arregló ese libro, pues se encontró. En 2004, cuando estaba documentando el expediente que iba a presentar para mi ingreso en la Orden de la Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, y en busca de pruebas para mi apellido Maestre, me trajo de nuevo a investigar en Betel. Lo había hecho ya unos años antes, pero con poco éxito. Y otra vez las personas influyeron en esta historia, pues conocí a una persona maravillosa, educada y amante de la historia y de las gentes de su pueblo. Como ya os imagináis, me refiero a Mari Carmen Enrique. Gracias a ella se ha realizado este artículo y los anteriores y otros en otras revistas. Que yo le digo todo, pero eres tú, hombre. Y hoy estoy aquí, así que muchas gracias, Carmen. Al principio era decorador. En el archivo parroquial de Petrel muy pocos libros sacramentales quedaban,
tan solo algunos de finales del 19, y en el archivo municipal solo padrones de vecinos de mediados del 19. Gracias a Mari Carmen pude seguir investigando, y aunque era desolador, no desfallecimos, pues recordé: todos los hombres dejan huella, solo tenemos que encontrarlas. Y así fue. Encontramos que en el padrón de vecinos de Petrel de 1875, mi cuarto abuelo había nacido, maestre, había nacido en Novelda. En Novelda encontré su partida de bautismo, que me devolvía a Petrel. Cuando me fui de Petrel, viendo lo desolador que estaba, llegó a Novelda y digo, qué bien, ya voy a poder seguir investigando. Me devolvió a Petrel y madre mía, otra vez en Petrel. No hay nada, ¿qué pasa? Pero bueno, no desfalleció. Quizás encontramos el patrón de Petrel de 1754, una verdadera joya para conocer la población, con todas las casas, personas que vivían en ellas, profesiones y edades. Increíble, no había nada y ya estábamos a mediados del siglo XVIII. ¿Qué piensan ustedes? Aquí se terminó. Pues no. Encontramos 2 alardes de armas, el de Petrel en 1633 y otro de 1643, con las edades de los vecinos, que unido a la Carta Puebla de 1611, que ya conocíamos, y además en otros archivos, como en el Archivo Histórico Militar de Segovia, donde encontramos la licencia matrimonial del coronel don Francisco Caturla Maestre y la hoja de servicio del militar don Pascual Maestre Ortiz. Y en el Archivo Histórico Nacional, la familiatura del Santo Oficio de la Inquisición de Juan Maestre Sarrió de 1761. Con todas estas informaciones y otras muchas más que sería muy prolijo seguir detallando, nos permitió llegar hasta Agustín Maestre, una persona nacida hacia 1593, y concluir las líneas genealógicas de las diferentes ramas de este apellido Maestre. De paso, también nos permitió elaborar la de los Rico, Pérez y artículos que ya fueron publicados, y tener documentación suficiente, como ya ha dicho también Mari Carmen, de otros como los Amat, Sempere, Planelles. Cuando se habla de nobiliaria en la provincia de Alicante, inmediatamente se piensa en un nobiliario, un magnífico libro, además, por cierto, del barón de Finestrat. Los que no estáis familiarizados con la genealogía, por a lo mejor no lo conocéis, pero es muy habitual hablar de ellos. Pero se olvidan también a otras muchas personas que estuvieron asentadas en la Marina Alta y Baja, como pueden ser los Sala, los Aragonés, Castillo, o en el Contad, o en Alcoy, como los Escals, o en los valles de las montañas, como los Orfina, o los Andrés, en la Hoya de Castalla, los Corbí, en Gijona, los Mira también, y otras familias, así como en todo el Vinalopó, desde Villena hasta Elche, o sea, los Mergelina, los Torreblanca, y pasando ya por aquí, los que hemos investigado, ¿no? En Elche también hay muchas que no están publicadas. De este modo, por ese motivo no se menciona a las familias ilustres del medio Vinalopó, como los Rico, los Pérez, Maestre, Amat, Sempere, Miras. Los Rico llegaron a ser guardias de corps, o sea, guardias del rey. Y apenas se sabe nada y todo se está perdiendo. Por eso este trabajo que hoy presentamos da luz a informaciones genealógicas no publicadas, y esa es su importancia. Pueden que estén pensando ahora ustedes: ¿y cómo puedo empezar a hacer mi árbol genealógico? Mi recomendación es, primero, ponerse manos a la obra, si no, nunca lo harán. Después, tengan mucha paciencia. Ya ven ustedes, pasaron 10 años para volver otra vez a encontrar la genealogía de mi familia. Busquen en el registro civil hasta 1870 o en la parroquia. Recuerden que desde 1840 hasta 1870 los ayuntamientos llevaban el registro civil. Por tanto, en los archivos municipales, en ocasiones, no es el caso,
esto se encuentra. Busquen en los padrones, en los protocolos notariales, testamentos, dotes, escrituras de venta. Antes todo se hacía por notarios, hasta el pago, una deuda, cualquier cosa. En las listas de quintas con sus exenciones, en repartos de impuestos. Si tropiezan con un militar, busquen su expediente. Con la mujer de un militar, busquen la licencia matrimonial. Todos los militares de graduación necesitaban licencia real para poderse casar, y se le hacía un expediente de genealogía a la esposa. Si tropiezan con un magistrado, busquen también su expediente. Con un estudiante, el expediente académico, expedientes de caballeros de órdenes, pero también entre testigos de esos expedientes. Hay datos, por ejemplo, de Petrer, porque cuando hacían un expediente iban al pueblo y entonces se presentaban testigos, y esos testigos hablaban sobre esa familia, pero conoces a ese testigo, y hay datos también sobre esas personas. Cartas particulares, escrituras, fotos y sus reversos. Y recuerden, mucha paciencia, pero mucha paciencia. Y para terminar, diría, ¿y sirve de algo esto? Porque es una pregunta que siempre nos hacemos los analogistas. ¿Para qué sirve? A mi blog de genealogía se han contactado de países muy lejanos, como Nueva Zelanda, Rusia, Brasil. Y un ejemplo de lo que algunas personas sienten es el mail que recibí ayer. Donde pongo. Además es de una mano, de Rita. Fue muy importante para mí saber que tengo familia en España. Me dio mucha alegría. Por lo menos no estoy sola en este mundo. Aquí en Estados Unidos solo tengo a mis 2 hijos. Por tanto, todo esto sí que sirve para algo. Muchas gracias a personas que han colaborado con nosotros a lo largo de estos 3 artículos, que no solamente es uno, son 3, y lo que puedan llegar, como María José Martínez Tribaldos, Antonio Rocamora, Vicente Vázquez, Sabina Sins, Mari Carmen Francel, Virginia Vicedo, Federico Cerdá, Rafael Poveda, y por supuesto a Gabriel Segura por habernos permitido publicar este artículo de los maestres, que ha sido muy largo, a lo mejor, que espero les guste a todos ustedes. Supongo que me dejaré a muchas personas, también la Asociación Reino de Valencia, Raíces Reino de Valencia, que también aporta mucho valor a todas estas investigaciones. Muchas gracias, y si desean alguna pregunta. Lo bien que trabajan. Escuchar a Mari Carmen, que nos cuenta, nos describe el libro de una manera, yo diría que brillante y también precisa, y que de alguna manera nos invita a leerlo. Y escuchar a Enrique, yo creo que tendría poco que decir, ¿no? Pero en todo caso, yo sobre todo lo que quiero decir en primer lugar es que para mí esta noche es un auténtico privilegio estar aquí. Y a todas las personas que de alguna manera sois colaboradores, no solamente en este libro, sino también en todas las revistas anteriores que trabajáis por recuperar nuestra historia, por recuperar, como ocurre en esta revista, no solamente a esos personajes vitales, importantes, que yo creo que a través del tiempo y a través de los documentos y de la historia conocemos, sino a esas personas también que son importantes y que por algún azar de la vida pues han quedado relegados. Gracias a esta revista, gracias a estos trabajos, lo recuperáis y nos hacéis partícipes a todos. Por lo tanto, mi agradecimiento al SER, mi agradecimiento a todas las personas que trabajáis pues desde hace ya más de 10 años en esta revista y en este centro de estudios local, y sobre todo pues felicitaros y animaros a que sigáis trabajando. Mari Carmen decía a Gabriel: te voy a dar más trabajo. Carmen no para. Su faena siempre procura, cuando hace sus intervenciones, pues que la cosa no se acabe, que continúe, porque creo que es vital y es un hecho que yo creo que es muy importante y la define a ella como tal, ¿no? Como apasionada de la historia, como apasionada de Petrer y como cronista de la vida, pues también creo que tiene esa parte, digamos, intrínseca de obligación, pero yo se lo quiero agradecer públicamente porque sin duda, sin su trabajo y sus esfuerzos, difícilmente Petrer tendría esta recuperación histórica y literaria que estamos teniendo.